Hola, muy buenas a todos. En este video Andrés Salcedo y yo, Pablo Gutiérrez, les vamos a explicar las integrales aplicadas al trabajo con unos ejercicios que seguramente les ayudarán a entender con más claridad el tema. Espero que disfruten el video. El trabajo es definido como la fuerza que le aplico a un objeto para moverlo una cierta distancia. Acá en el tablero tenemos dos situaciones distintas. La primera es de un pistón que mueve una caja con una fuerza constante de 20 newtons. La segunda es de un humano que mueve la misma caja, solo que él no mantendrá una fuerza constante. Él va a aumentar su fuerza cada vez que la caja se mueva, cada vez hará más fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando analizamos esto en una gráfica? Primero, la del pistón. Es muy fácil ya que su fuerza siempre será 20 newtons, no importa cuánto se mueva la caja, siempre será 20 newtons. Entonces esto es una línea constante, una línea recta. Si yo quiero encontrar el trabajo en un instante cualquiera de esta gráfica, lo único que tengo que hacer es multiplicar la distancia que ha recorrido la caja en ese instante que yo quiera por la fuerza, que siempre va a ser 20 newtons. Entonces, para este caso podemos definir una fórmula que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Teniendo esta fórmula, ¿qué pasa si queremos evaluarla ya no en un instante de la gráfica, sino en un intervalo? Si yo quiero evaluar un intervalo, todo lo que tengo que hacer es encontrar el área de la gráfica en ese intervalo. Si quiero encontrar el trabajo en el intervalo de 0 metros a 1 metro, todo lo que tengo que hacer es encontrar esta área de la gráfica. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza varía de una manera continua sin ser constante? Acá, por ejemplo, vemos que el humano le da una fuerza de 1 newton a la caja cuando se ha movido 0 metros. Cuando se ha movido 1 metro, le hace una fuerza de 2 newtons. Y cuando se ha movido 2 metros, le hace una fuerza de 5 newtons. Esto quiere decir que la fuerza que el humano ejerce sobre la caja varía de esta manera, x cuadrado más 1, que lo podemos definir como una función. ¿Qué pasa cuando lo graficamos? Siendo este 1, nuestra gráfica se vería más o menos así. Si yo quiero evaluar, como en el anterior caso, el trabajo en un instante, todo lo que tengo que hacer es reemplazar la función con la medida de distancia, encontrar la fuerza y multiplicarlas. Pero ¿qué pasa aquí cuando yo quiero evaluarlo ya no en un instante, sino en un intervalo? Es exactamente lo mismo que acá, pero más complejo, porque acá es una curva. Pero sigue siendo el mismo concepto. Si yo quiero encontrar el trabajo en el intervalo de 0 a 1, todo lo que tengo que hacer es encontrar el área de este pedazo de la gráfica. Así es como se relacionan las integrales con el trabajo. Entonces, para encontrar el área de esta gráfica, o sea, el trabajo ejercido por el humano desde que está en 0 metros hasta que la caja se movió 1 metro, de usar integrales. Lo siguiente lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Ahora, en este ejercicio, podemos ver que una partícula se desplaza en el eje X impulsada con una fuerza que mide 10 sobre 1 más X al cuadrado libras. Libras viene siendo la medida de fuerza para el sistema anglosajón. En un punto a X pies viene siendo la medida de longitud en el sistema anglosajón del origen. Calcule el trabajo realizado al mover la partícula desde el origen a una distancia de 9 pies. Entonces, tal como la explicación, lo que tenemos que hacer es, según la gráfica de distancia, en este caso en pies, por fuerza, en este caso en libras, eso es a tener a consideración, ya que esta vez la fuerza nos va a dar en términos de libras-pie, que es el trabajo, nos va a dar en términos de libras-pie, que es como se usa en el sistema anglosajón. Entonces, lo que tenemos que hacer es, según esta función dibujada, que más o menos será una curva así,
nosotros tenemos que hallar en el segmento de 0 a 9 el área bajo la curva, que será igual a nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo representamos eso? Con la integral. Así que el trabajo será igual a la integral del intervalo de 0 a 9, porque va del origen a 9 pies, de nuestra función, que es la forma en la que varía la fuerza según se mueve la partícula. Sería 10 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, para definir esta integral, primero lo vamos a hacer sin intervalo alguno. O sea, vamos a encontrar la integral indefinida. Por regla de la integral, esta constante se puede sacar de la integral. Entonces, voy a sacar esto, y esto lo voy a expresar de una vez para que no quede en fracción. Entonces, esto será igual a 10 veces la integral de 1 más x a la menos 2, a la menos 2, ya que lo volteé, de x. Ahora, ¿cómo voy a resolver esta parte? Por sustitución. El método de sustitución consiste en meter esto que está en el paquete en una sola variable para trabajar más fácil con ella. Entonces yo voy a definir acá una variable u, que será igual a 1 más x. Ahora vamos a trabajar solo con u. Entonces, esto lo voy a igualar a 10 veces la integral de u a la menos 2. ¿Y cómo evalúo una integral en este tipo de casos, donde es una variable elevado a un número? Fácil. Tenemos que definir la variable elevada a lo que está, y esa elevación le sumamos 1. Y este mismo número se le divide. Por método de antiderivada, ya que cuando yo derive esta expresión me da justamente u a la menos 2. Entonces, ahora, ya teniendo esto, ya habiendo sustituido ya habiendo resuelto la integral, vamos a reemplazar otra vez u igual a 1 más x. Quiere decir que esto será igual a 10 veces 1 más x a la menos 1 sobre menos 1. O sea, al final, la integral será igual a 10 sobre menos 1 más x. O también menos 10 sobre 1 más x. Esa será nuestra integral indefinida. Así. Ya teniendo nuestra integral, lo que falta es evaluarla en el intervalo que tenemos acá. Como el intervalo es de 0 a 9, lo que tenemos que hacer es evaluar esto en 9 y restarle esto evaluado en 0. O sea, nuestro trabajo será igual a esto evaluado en 9, o sea, reemplazando la x por un 9, menos 10 sobre 1 más 9, menos 10 sobre 1 más 0. O sea, el trabajo será igual a menos 1 menos 10.
O sea, nuestro trabajo será igual a 9. ¿9 qué? 9 libras, 9 pies libra. Ya que en este caso estamos trabajando con pies y libras, la unidad que usamos es pies libra. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Ahora, en el siguiente ejercicio, podemos ver que un resorte tiene una longitud natural de 20 centímetros y se requiere una fuerza de 25 newtons para mantenerlo estirado con una longitud de 30 centímetros. ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 20 centímetros hasta 25 centímetros? Entonces tenemos que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos que integrar nuestra función. El problema de este ejercicio es que no tenemos la función. ¿Cómo encontramos la función? Ya que estamos trabajando con un resorte, por ley de Hooke, la fuerza en un resorte será igual a la constante de Hooke por la distancia. Teniendo en cuenta esto, yo puedo definir una función tal que el cambio de la fuerza f de x esto siendo la fuerza será igual a la constante por la distancia, que será x. Así podemos definir esta función. El único problema con esta función es que ahora para integrar nos falta justamente la constante. ¿Cómo hacemos para encontrar la constante? Con la primera parte del enunciado. Entonces, ya que tiene una longitud natural de 20 centímetros, y se estiró hasta tener una longitud de 30 centímetros. Esa será nuestra longitud final. Entonces, quiere decir que el cambio en la longitud fue de 10 centímetros. Que para trabajar con las unidades que es, lo vamos a pasar a metros. 0,1 metros. Teniendo este cambio, podemos reemplazarlo en la función. Así que ahora decimos que f de 0,1 será igual a 0,1 la constante. Esto no nos sirve. ¿Qué nos sirve? Nos sirve la fuerza, ya que se necesitó una fuerza de 25 newtons para estirarlo 0,1 metros. Quiere decir que f de 0,1 es igual a esto, pero también es igual a nuestra fuerza 25 newtons. Entonces 0,1K es igual a la fuerza 25 newtons. Eso quiere decir que nuestra constante será igual a 25 sobre 0,1, que será igual a 250. Teniendo por fin la constante, la vamos a reemplazar en nuestra función inicial. Así que f de x será igual a 250x. Ahora lo que tenemos que hacer es, como en el ejercicio anterior, encontrar la integral de esta función en el intervalo dado para encontrar el trabajo. Entonces nuestro trabajo, una vez más, será igual a la integral. En este caso lo estamos tratando de estirar desde su longitud natural 20 centímetros hasta 25 centímetros. Esto quiere decir que cuando las pasemos a metros, para trabajar con las unidades que deben ser 0,2 metros y 25 centímetros, será igual a 0,25 metros. Quiere decir que el trabajo será igual a la integral de 0,2 a 0,25 de la función 250x. Ahora encontramos la integral indefinida. Buscamos la integral de 250x de x. Por regla de las integrales puedo sacar de la integral
la constante, o sea 250 por la integral de x. Este x ya lo puedo expresar como x a la 1, así que por antiderivada podemos decir que esto será igual 250 veces x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. O sea, será igual a 250 por x a la 2 sobre 2. Entonces nuestra integral indefinida será igual a 125 x al cuadrado. Ahora todo lo que tenemos que hacer es evaluarla en el intervalo dado para encontrar la respuesta. Entonces nuestro trabajo será esto evaluado en 0,25, o sea 125 por 0,25 al cuadrado menos 125 por 0,2 al cuadrado. O sea que el trabajo será igual a 7,8125 menos 5. Quiere decir que el trabajo será igual a 2,8125 joules. Ahora, en el siguiente ejercicio, vemos que un tanque está lleno con agua. Determine el trabajo necesario para que mediante bombeo el agua salga por el tubo de descarga, siendo este nuestro tanque. Como en los anteriores casos, tenemos que encontrar dos cosas: nuestra ecuación de fuerza y la distancia que deberán recorrer. Ahora, en este caso, vamos a declarar que si tomamos la cara frontal de nuestro tanque con el tubo, de acá a acá hay 2 metros y de acá a acá hay 3 metros. O sea, de acá a acá hay 5 metros. Ahora, lo que haremos será trazar un eje de coordenadas en medio de esto hasta llegar a la punta de nuestro triángulo, y veremos que justo el tope del tubo lo podemos tomar como la coordenada 0. Si de acá a acá hay 2 metros, pues vamos a tomar esto como la coordenada 2, y como de acá a acá hay 3 metros, entonces 2 más 3, 5, esta será nuestra coordenada 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo declaro el nivel del agua es hasta esta parte, cuando yo declaro el volumen de agua será entre el intervalo de 2 a 5. Con eso en mente, ahora vamos a agarrar este mismo diagrama y vamos a declarar en nuestro tanque un paralelepípedo imaginario y ésimo, por decirlo así, entre el intervalo propuesto, 2, 5. Voy a coger cualquier paralelepípedo acá en este tanque algo así. Entonces, cuando examinamos este paralelepípedo, vemos que la cara frontal estaría por acá. Así que vamos a hacerlo de una manera tan conveniente que esta distancia de esta cara, x, será igual a la distancia que hay desde la base de nuestro tanque hasta la cara de nuestro paralelepípedo. O
sea que esta distancia también será x. El grosor iría por acá saliéndose del tanque, pero ya veremos cómo lidiar con eso más tarde. Por ahora tenemos que esta distancia x y esta distancia x son exactamente iguales. Y lo vamos a dejar así, llamada x. Quiere decir que el volumen de nuestro paralelepípedo será igual a esta cara, este lado, perdón, x, ¿por qué otro lado? 8, que no importa qué paralelepípedo coja acá, tendrán este lado como 8, por delta de x. ¿Qué es delta de x? Delta de x vendría a ser la altura de nuestro paralelepípedo. Tenemos el volumen de nuestro paralelepípedo. Ahora, ¿qué sigue? Teniendo el volumen y teniendo la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por cierto, este volumen está en metros cúbicos. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Quiere decir que masa será igual a densidad por volumen. Ahora, para encontrar la masa será 8x delta de x por 1000. O sea, 8000 x delta de x. Si nos fijamos ahora en el diagrama de nuestro tanque, cuando queremos bombear el agua hacia el tubo, el agua estará ascendiendo. Quiere decir que por lo menos la fuerza, que es lo que tenemos que buscar ahorita mismo, la fuerza, tiene que superar o por lo menos igualar la fuerza de gravedad para que pueda subir por el tubo, ya que cuando el agua suba, ¿qué fuerza se le pondrá? Justamente la fuerza de gravedad. Entonces vamos a igualar la fuerza a masa por gravedad, con una gravedad de 9,8. Eso quiere decir que nuestra fuerza será igual a 78.400 x delta de x. Encontramos nuestra fuerza. Ahora todo lo que nos falta es encontrar la distancia. Como ya vimos en el diagrama, lo vuelvo a hacer para que quede más claro. Este siendo el tubo, esta es una distancia de 2 metros y esta de 3 metros. Así que esta será de 5 metros. Ahora, recuerden que la distancia, esta distancia x, era igual a la distancia x de la cara de nuestro paralelepípedo. Así que ya que sabemos que esta longitud de acá es x, sabemos que esta longitud de acá hasta el tubo será igual a 5 menos x, que será la distancia que en este caso este paralelepípedo, esta lámina de agua tendría que recorrer. Así que nuestra distancia será igual a x, 5 menos x. Así planteamos nuestra ecuación. Lo que sigue ahora es determinar la integral con la que vamos a calcular el trabajo total en nuestro intervalo. Para esto tendremos que recurrir a su definición, que la integral es igual a una sumatoria de algo
Solo que en este caso es cuando hay un límite de algo que tiende a ser infinito, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es para encontrar el trabajo que nos llevará toda esta agua por el tubo, será volver este paralelepípedo un simple rectángulo, una lámina de agua que vamos a sumar junto con todas las demás láminas de agua hasta poder generar todo el volumen del tanque. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mi paralelepípedo no será un paralelepípedo, será una de muchas, de infinitas láminas de agua. O sea, las vamos a sumar todas, lo que quiere decir que vamos a integrar todo eso. Vamos a definir la integral. ¿En qué intervalo? Como definimos el tope de nuestro tubo como 0, definimos que el volumen de agua está entre el intervalo 2 y 5, estamos buscando la integral entre 2 y 5 de, como estamos tomando láminas de agua ahora, este delta de x ya no nos importa. Así que será la integral de 78.400 x, fuerza, por distancia, 5 menos x. Todo lo que resta ahora es resolver esta integral. Ahora lo que vamos a hacer es resolver la integral indefinida. 78.400 x por 5 menos x. Por reglas de las integrales puedo sacar la constante de la integral y vamos a resolver lo que está en paquetes de una vez. 5x menos x cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esto? Esta parte es fácil porque es una variable elevada a un exponente, y vamos a hacer esto mismo en el otro, pero por sustitución. O sea, vamos a definir una variable u que sea igual a 5x. Vamos a cambiar esta por u y la vamos a definir como u a la 1. O sea, esto será igual a 78.400 por u a la 1 más 1 sobre 1 más 1 menos la suma de la integral. La integral de la suma es la suma de las integrales. Así que tenemos menos x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Volvemos a reemplazar 5x acá en u. Entonces, volvemos a reemplazar 5x en u y nos termina dando que la integral indefinida será igual a 78.400 veces 25x cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. Ahora, una vez más, ya que tenemos la integral indefinida, todo lo que tenemos que hacer es evaluarla en un segmento, en nuestro segmento de 2 a 5. Ahora, el trabajo es igual a la integral
de 2 en 5, de 2 a 5, esto quiere decir que es esto evaluado en 5 menos evaluado en 2. O sea, que nuestro trabajo será igual a 78.400 por 25 por 5 cuadrado sobre 2 menos 5 cubo sobre 3 menos 78.400 por 25 por 2 cuadrado sobre 2 menos 2 cubo sobre 3. Ahora, al hacer estas operaciones, el trabajo será igual a 1.633.333,333. Esto. Y ahora esto será igual, entonces quiere decir que el trabajo será esto, menos 574.933,333. O sea, al final nos va a dar que el trabajo necesario para bombear toda el agua del tanque será igual a 1.000.000 1.058.400 joules. El siguiente ejercicio nos pide que en un motor de vapor la presión P y el volumen V del vapor cumple con la ecuación presión por volumen a la 1.4 es igual a K, donde K es una constante. Esto es válido en el caso de la expansión adiabática, es decir, la expansión en la cual no hay transferencia de calor entre el cilindro y sus alrededores. Nos pide que nos refiramos al ejercicio 27, que ya lo vamos a hacer ahorita, y esto para calcular el trabajo realizado por el motor durante un ciclo, cuando el vapor inicia a una presión de 160 libras sobre pulgada al cuadrado y un volumen de 100 pulgadas al cubo, y este se expande a un volumen de 800 pulgadas al cubo. Entonces, para hacer este ejercicio antes, vamos a utilizar una explicación. Entonces, cuando tenemos un gas que se expande en un cilindro de un determinado radio R, la presión en cualquier tiempo dado es una función del volumen. Significa que la presión va a depender del volumen. Y la fuerza que ejerce el gas en el émbolo, siendo el émbolo este aparato que tenemos en la figura, es igual al producto entre el área, y como en este caso es un cilindro circular, el área será igual a pi por r al cuadrado, el área del círculo rojo que vemos ahí, por la presión. Ahora, nosotros conocemos el trabajo de una función continua, no constante, como W igual a la integral entre un x1 y un x2 de F, que es fuerza, por de x, que es la variación de x, con x2 mayor a x1. Y ya con esto podemos dar un primer paso para tratar de resolver el ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, podemos reemplazar esta fuerza en este F. Entonces, al final nos quedaría que el trabajo
es igual a la integral entre x1 y x2 de f, que es pi por radio al cuadrado por presión, pi radio al cuadrado por presión por d de x. Y ahora, guiándonos con la imagen, como vemos, el volumen es igual al x que tenemos aquí a esta distancia por el área del círculo rojo o el área del extremo del cilindro. Entonces con eso podemos saber que el volumen es igual al área, que va a ser también pi por radio al cuadrado, pero por x. Y sin embargo, este x, entre más se extiende el gas, este x va a variar, dejando así que d dB será igual a pi por radio al cuadrado por d de x, ya que si este x varía, el volumen también variará. Y eso nos deja al final con la ecuación ya reemplazada, donde podemos reemplazar esto por d dB, dejando al final así que el trabajo es igual a la integral, ahora con un volumen 1 y un volumen 2, ya que ahora estamos hablando de volumen, de P por D de V. Y así también teniendo en cuenta que V2 es mayor a V1. Y con esto ya podemos pasar al ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el ejercicio. Entonces nos da que la presión por el volumen a la 1.4 es igual a una constante. Nos da que un volumen 1 es igual a 100 pulgadas al cubo, un volumen 2 es igual a 800 pulgadas al cubo, y la presión 1 es igual a 160 libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es, ya que tenemos este volumen 1 y esta presión 1, podemos hallar la constante y reemplazarla por los valores que tenemos aquí. Entonces nos da que la constante es igual a la presión, que es 160, por el volumen, que es 100, y este a la 1.4. Y esto lo vamos a dejar así para no distribuir y que nos dé un número todo largo, sino que después lo vamos a usar más fácilmente. Y recordando el problema anterior, la explicación anterior, nos dio que el trabajo era igual a la integral entre un volumen 1 y un volumen 2 de la presión por dB. Entonces con esto, ya teniendo K y ya teniendo V, que es el volumen, podemos reemplazar de esta ecuación a P para reemplazarlo en la ecuación amarilla, en la ecuación de trabajo. Entonces nos quedaría que la presión es igual a la constante sobre el volumen a la 1.4, que es igual a la constante por el volumen a la menos 1.4. Da lo mismo escribir de las dos maneras, pero esta es más fácil, más sencilla. Y entonces, ya teniendo el K, vamos a reemplazar al P. Entonces nos quedaría que P es igual a la constante
que ya habíamos dicho que es 160 por 100 a la 1.4 por el volumen a la menos 1.4. Y ya con este P lo vamos a reemplazar en la ecuación de trabajo. Entonces nos quedaría que el trabajo es igual a la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 de P, que es 160 por 100 por 100 a la 1.4 por el volumen a la menos 1.4 por dB. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar estas constantes según la regla de las integrales. Entonces nos quedaría que esto es igual a 160 por 100 a la 1.4 por la integral entre B1 y B2 de B a la menos 1.4 por dB. Listo. Ya teniendo esta ecuación, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la integral de B según la función que nos da. Entonces, utilizando la regla de que la integral de un x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Vamos a utilizar eso en B y nos da que es la integral, es el B a la menos 1.4 menos 1, más 1, perdón, sobre menos 1.4 más 1. Y esto al final nos quedaría que es menos 1 sobre 0.4 por B a la menos 0.4 evaluada entre 100 y 800. Listo. Entonces esto ya nos facilita más las cosas porque podemos sacar esta constante con las otras dos y vamos a reemplazar a 800 y a 100 aquí en B para ya finalmente hallar el valor exacto del trabajo que se tuvo que emplear. Entonces nos quedaría que W es igual a la constante 0.4 por 160 por 100 a la 1.4 por 800, que es el segundo volumen, el volumen final, a la menos 0.4 menos 100, que es el primer volumen, el volumen inicial, a la menos 0.4. Y listo, lo que nos queda es evaluar todo esto en la calculadora o en un programa para ya hallar el número aproximado del trabajo que se tuvo que hacer. Y ya haciendo esto nos da que el trabajo es igual a 22.588,989 libras por pulgada. Yo no diría que ya la acabo, pero la realidad es que nosotros para trabajar con libras tenemos que trabajar con pies en el trabajo. Sin embargo, aquí están pulgadas. Y entonces lo que tenemos que hacer es convertir estas pulgadas a pies. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos
multiplicando por un pie y dividiendo por 12 pulgadas. Y así nos dará al final, ya el definitivo, que W es igual a 1882,416 libras por pie. Y este sería ya el resultado final del ejercicio, el trabajo que se tuvo que hacer para llevar un volumen de 100 pulgadas al cubo a 800 pulgadas al cubo. Para nuestro último ejercicio nos pide que mediante la ley de Newton de la gravitación calculemos el trabajo que se requiere para lanzar un satélite de 1000 kilogramos en dirección vertical hasta una órbita de 100 kilómetros de altura. Se puede suponer que la masa de la Tierra es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos y está concentrada en el centro. Además que tomemos el radio de la Tierra como 6.37 por 10 a la 6 metros y la constante de gravitación como 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces, al principio nos dice que utilizamos la ley de Newton. Pero ¿cuál es la ley de Newton de la gravitación? Entonces, la ley de Newton de la gravitación establece que dos cuerpos con masas m1 y m2 se atraen entre sí con una fuerza que es igual a G, que es la constante de gravitación, por m1 por m2 sobre r al cuadrado, donde r es igual a la distancia entre m1 y m2 y g es la constante de gravitación. Entonces, recordando que el trabajo es igual a la integral entre un x1 y un x2 de f por d de x. Si un objeto, en este caso, está quieto, para llevar el otro de un radio x1 a un radio x2, se reemplaza esta fuerza por la fuerza que tenemos aquí. Entonces, al final nos quedaría que el trabajo es igual a la integral, pero en esta integral debemos tener cuidado, ya que vamos a trabajar con r, porque vamos a reemplazar este f por este f. Entonces, aquí sería un r1 y un r2 de g por m1 por m2 sobre r al cuadrado. Y esto por d de r. Con esta ecuación ya hecha, podemos utilizar la regla que nos dice que teniendo constantes se pueden sacar de la integral y dejar adentro solo lo que va a variar. Entonces, según eso nos quedaría que el trabajo es igual, vamos a colocar las constantes g, m1 y m2, estas van a ser constantes por la integral entre el radio 1 y el radio 2 de 1 sobre r al cuadrado por d de r. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Con esto vamos a aplicar la regla que nos dice que la integral entre un x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que si tenemos que r a la menos 2, la integral va a ser r a la menos 2 más 1
sobre menos 2 más 1. Y esto nos queda que es igual a r a la menos 1 sobre menos 1, que es igual a menos 1 sobre r. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación que ya teníamos. Entonces nos quedaría que el trabajo es igual a las constantes que habíamos sacado de G, M1 y M2 por 1 menos 1 sobre R evaluado entre el radio 1, que lo habíamos establecido como R1, y el radio 2. Y ya con esto vamos a reemplazar evaluando en cada uno de estos radios, donde al final nos quedaría que el trabajo es igual a G por M1 por M2 por menos 1 sobre R2, que es el radio 2, menos 1 sobre R1, que es el radio 1, el radio inicial. Y esto lo podemos escribir más sencillo como G M1 por M2 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y con esta ecuación es que vamos a trabajar el ejercicio. Ok, muchachos, ahora lo que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el ejercicio. Entonces nos dice que el satélite, vamos a llamarlo masa 1, es igual o tiene una masa de 1000 kilogramos. Nos dice que la Tierra, vamos a llamarla masa 2, tiene una masa de 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Nos dice que la constante de gravitación es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Nos dice que el radio de la Tierra, que es el radio 1, es igual a 6,37 por 10 a la 6 metros. Y el radio 2, que es el radio de la órbita, es igual a 6,37 por 10 a las 6 metros más la distancia. ¿Cuánto nos dice que es esta distancia? Nos dice que esta distancia es 1000 kilómetros. Sin embargo, nosotros, para hacerlo más fácil, vamos a pasar estos kilómetros a metros. Entonces, nos queda que 1000 kilómetros por 1000 metros sobre un kilómetro es igual a 1 por 10 a las 6 metros. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Convertimos estos kilómetros a metros utilizando el equivalente que tiene, o sea que 1000 metros son igual a un kilómetro. Entonces esto ya nos daría que R2, que es igual a R de la órbita, es igual a 6,37 por 10 a la 6 metros más
1 por 10 a la 6 metros. Entonces ya lo único que nos quedaría es reemplazar estos datos en la fórmula principal que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría de la siguiente manera. El trabajo será igual a G. Recordemos que G es 6,67 por 10 a la menos 11, perdón. Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado por la masa 1, que es la masa del satélite, que es 1000 kilogramos, por la masa 2, que es la masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 a la 24. A la 24 kilogramos. Y esto voy a ponerlo aquí abajo por 1 sobre el radio 1, que es el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la 6 metros, menos el radio 2, 1 sobre el radio 2, que sería ya sumando 7,37 por 10 a la 6 metros. Y ya lo único que nos queda es sumar todo esto en la calculadora, donde al final nos va a dar un trabajo total de 8,50 por 10 a la 9 newton por metro, que es igual a 8,50 por 10 a la 9 joules. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio. Bueno, muchas gracias por haber visto el video y esperamos que les haya sido de mucha ayuda para sus clases.